¿Cómo se puede entender que un solo ciudadano se enfrente a más de 90 fiscales y a más de 80 jueces? Ocurrió en Bolivia. Justicia inhumana, ha dicho el ministro Iván Lima, el ministro de Justicia. De este tema vamos a hablar hoy. Reforma judicial urgente. Política interna. Se divide el MAS, se fractura el MAS. Este será otro de los temas de esta noche. Buenas noches, Tufi. Muy buenas noches, Isabel. Es un gusto volver aquí en AP7 Plus Streaming, solo para suscriptores. Tenemos una noche de invitados de lujo. Reforma judicial, ¿para cuándo? La ONU hizo una auditoría a la justicia boliviana. Vino el relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, y tuvo algunas conclusiones interesantes en su diagnóstico sobre la justicia boliviana. Por ejemplo, dijo que la justicia está lejos de la gente y habló sobre que no era aceptable una elección de magistrados o de jueces con tan pocos votos. Hitos de la reforma judicial de Bolivia han sido los siguientes hasta ahora. En diciembre del año 2021, el ministro de Justicia apenas asumió, Iván Lima, anuncia la cumbre de justicia. El 24 de enero se encuentran los cuerpos, este año, los cuerpos de 2 jóvenes en la casa del feminicida Richard Quispe. El 28 de enero de este año aprenden al juez Rafael Alcón. El 6 de febrero se anuncia la investigación de 1.138 jueces en Bolivia por denuncias de corrupción. El 15 de febrero se desarrolla la visita del relator Diego García Sayán. Finalmente, el 16 de marzo, la OEA indica que existen abusos del sistema judicial que se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno. Justicia, reforma de la justicia, ¿para cuándo y cómo? Tenemos ahora a 2 invitados. Doy la bienvenida a Juan del Granado Cosío. Juan fue asesor jurídico de la COB, abogado del juicio a la dictadura de Luis García Meza y ex alcalde de La Paz, y es una de las personas que está promoviendo el debate sobre la reforma de la justicia. Buenas noches, Juan. Bueno, vamos también a dar la bienvenida. Está en La Paz, mediante la comunicación Zoom, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que ocupó la presidencia de la ex Corte Suprema de Justicia, cargo que le permitió también asumir la presidencia del país en una crisis que se produjo, la crisis de 2004 y 2005, con el mandato de convocar a elecciones generales. Muchísimas gracias por estar en este espacio, tanto a Eduardo como a Juan. Vamos a comenzar, Juan, este diálogo sobre la reforma judicial. Juan, acaba de morir, y tú lo has definido como un asesinato de la justicia, Marco Aramayo, quien denunció en 2016 los desfalcos del Fondo Indígena. ¿Qué tan mal está la justicia para que se pueda hablar de un asesinato judicial? Ha sido un episodio, la muerte de Marco Aramayo, trágico, doloroso, pero sobre todo, en un plano más general, expresivo de la degradación absoluta de nuestra administración de justicia. Mira, una administración de justicia que teóricamente debería defender la vida, la dignidad, el patrimonio de la gente, y hace todo lo contrario. O sea, estamos frente a una justicia al revés, que está vaciándole todos los contenidos de sus fines no solamente generales, sino de sus fines concretos, legales y constitucionales, ¿no? Yo por eso he calificado este nuevo episodio trágico como un asesinato judicial. Creo que Tufi ya lo hacía en la introducción. ¿Cómo explicas que una sola persona, con motivo de un solo hecho, la corrupción en el Fondo Indígena, tenga más de 250 causas, promovidas por un centenar de fiscales, 92 fiscales, atendidas por 84 jueces, que han dictado 23 detenciones preventivas, que lo han tenido a este caballero, a este señor, a este director ejecutivo del Fondo Indígena,
detenido en 50 cárceles distintas. Claro, lo han matado, lo han asesinado. Al hablarse de asesinato, ¿estamos hablando de delito judicial en este caso? Mira, es una figura que trata de graficar la manera como la Administración de Justicia, sometida absolutamente al poder político, se ensaña con un individuo para garantizar la impunidad de los verdaderos delincuentes. Yo no sé, nunca hablé con Marco Antonio, no lo he conocido. No sé qué grado de responsabilidad él ha tenido como director ejecutivo, pero está claro que él, luego de una investigación periodística del año 2013, página 7, mira, hizo esta investigación, Claudia Soruco, establecieron, claro, que habían ítems, habían proyectos fantasmas, ¿no?, que se dilapidaban los recursos públicos del IDH con motivo de los pueblos indígenas en una serie de actividades incomprensibles, ¿no? En el año 2015 se produjo la posesión de Evo Morales en Tiahuanaco. Bueno, el Fondo Indígena aportó 300.000 bolivianos para esa posesión, dizque en cursos de capacitación, ¿no? Entonces, claro, él hace la denuncia, la Contraloría admite o toma cartas con motivo de la denuncia, y al cabo de un año en el que Marco trabaja con la Contraloría sale un informe de auditoría, pero antes de que ese informe pueda completarse, lo ponen a él como parte de los acusados, ¿no? Lo detienen y esa detención dura dura 7 años, después de los cuales se muere, pues hace unos días, ¿no?, como trágicamente hemos conocido. ¿Por qué? Porque el poder político se sintió afectado por esa investigación y había que descargar la culpa en esa persona, ¿no? Entonces, esta es una justicia al revés, ¿no? Yo te diría que no estamos frente a un capítulo más de la crisis judicial. No, estamos frente a un capítulo grotesco de la tragedia judicial que vive el país. Tenemos problemas centenarios de la justicia. Casi los problemas vienen con la fundación del país, ¿no? Pero se han agravado horriblemente estos problemas, estas carencias. Yo he llamado carencias centenarias, ¿no? Carencia de independencia de los jueces, carencia de división de poderes efectiva, carencia de idoneidad de los operadores de justicia, carencia de recursos para una correcta administración de un servicio público que es la justicia, ¿no? Carencia de acceso, esta es una justicia que sigue siendo para pocos. Y claro, como no, carencia de estrategias estatales, ¿no? Juan, vamos a profundizar más el tema. Claro. Quisiera aprovechar que estamos tocando uno de los temas que más ha conmocionado estos días al país, como es la muerte de Marco Aramayo, para preguntarle a Eduardo Rodríguez Bercé. Juan dice asesinato judicial. Eduardo, ¿hay delitos detrás de la muerte de Marco Aramayo? Me refiero a la justicia, porque ya hay quienes consideran que existe materia judiciable para procesar a quienes podrían haber provocado este escenario de tragedia. ¿Cuál es su opinión? Sí, gracias, Tufi. Yo prefiero comenzar anotando lo que dije públicamente esta mañana cuando me enteré de ese hecho tan triste, de que suman y siguen los abusos y las víctimas de este sistema que, como lo anotaba Juan, está corrompido y está sometido abiertamente al poder político. Así como ha fallecido el ciudadano Aramayo, posiblemente hay muchas más víctimas y muchas anónimas que son parte de este abuso sistemático de la detención preventiva y que posiblemente no tienen la visibilidad que ha tenido este ciudadano, y además tienen relación con un hecho que el propio presidente Luis Arce lo ha reconocido en su discurso. Unas pocas veces, creo que la única vez que el presidente Arce se refirió al tema judicial fue cuando dio un discurso en la inauguración en enero de este año y admitió que habían creo que 6.000 o 7.000 presos preventivos. Casi más del 60 o 70% de la población penitenciaria sufre de esta condena anticipada. De manera que la reflexión yo creo que tiene que ser mayor, no solamente condenar el hecho relativo al ciudadano Aramayo, sino a toda esa realidad que nos acompaña y es lacerante hace tantos años. Ahora, en relación a tu pregunta, yo prefiero que avancen las indagaciones antes de generar una hipótesis acusatoria.
Pero para esa reflexión o indagación previa hay que ser muy claros en términos de las responsabilidades institucionales. Yo primero señalo al Ministerio Público, que por la Constitución tiene la atribución de sostener la acusación penal pública, defender a la sociedad y a los ciudadanos, pero en el marco de la Constitución y las garantías que prevé no solo la Carta Magna, sino también los instrumentos internacionales que tienen prioritaria aplicación. Hay que empezar a preguntar al señor fiscal general y a los fiscales que han participado en esto, ¿por qué no han tenido esa observancia al debido proceso y las condiciones? Entre tanto, ellos sostenían la acusación. Y en esto hay que destacar que el Ministerio Público es una institución de un régimen vertical jerárquico. A diferencia de los jueces, los fiscales, las comisiones de fiscales responden a las instrucciones que van subiendo a la cabeza del fiscal general. Entonces aquí hay una responsabilidad institucional y de quien tiene la autoridad jerárquica de ese Ministerio Público. Posiblemente han pasado más de 1 o 2 fiscales generales, pero ellos son los que ya debieron haber expresado un criterio sobre la responsabilidad que les tocó asumir. Luego viene el tema de la responsabilidad de los propios jueces, que no pueden ser ajenos a estas garantías al debido proceso, y particularmente aquellas que están consignadas en la Constitución del 2009, que tienen relación con los derechos de las personas privadas de libertad. Parece que los jueces y los fiscales no han leído ni tienen interés en leer lo que son esos derechos de esas personas que están hacinadas y comprometidas en esta condena anticipada de presos sin condena. Y también habrá que ver finalmente quiénes o qué autoridades públicas o instituciones impulsaron esas actuaciones, llámese Procuraduría, el mismo Ministerio de Justicia. Habrá que ver si no está involucrado la autoridad del propio Fondioc y cuál es el rol. Vamos a volver mientras cerramos un poco la idea con este análisis, Juan. Juan, una de las preguntas que yo quisiera hacerte, bueno, tenemos detonantes, ¿no? Vino el caso de los violadores seriales y un detonante, una comisión de seguimiento que se anunció con bombos y platillos. Antes ya había habido la comisión de notables, ahora está el tema de Aramayo. Bueno, hay como que, como tú dices, una constante puesta en escena, pero ¿cuáles son las soluciones concretas para ir a una reforma judicial? Venimos escuchando eso hace por lo menos desde que empezó la gestión de Luis Arce. ¿Cuáles son los pasos concretos? Si pudieran haber algunas respuestas al respecto. En cada momento de revelación de la tragedia judicial se rasgan las vestiduras, ¿no? Yo he escuchado a algunos personeros gubernamentales dándoles sentidos pésames a los familiares de Marco Antonio Aramayo. Otra vuelta ha hablado de intervenir juzgados, de hacer investigaciones. ¿En qué quedó la famosa comisión investigadora de los feminicidas condenados libres? No sabemos en qué ha quedado. No sé si. Bueno, yo les decía, tenemos estas carencias gravísimas, ¿no? En el caso de este Richard Choque, no había ahí ningún interés político partidario, ¿no? Ya era cosecha ya de los jueces, ¿no? Que hacían sus negocios con esta tragedia que se llama el hacinamiento carcelario. Eduardo lo decía, ¿no? Son 18.000 presos, de los cuales el 80% no tienen sentencia. Y bueno, con esos presos sin sentencias que hacen negocio los jueces. En fin, bueno. Este asunto atraviesa todo el órgano judicial. Volvamos al caso de Marco Antonio. Marco Antonio planteó a través de sus abogados una veintena de demandas, una veintena de recursos ante el Tribunal Constitucional. Les negaron absolutamente todos los recursos. Con motivo de estos juicios ordinarios, llegaron en varios momentos al Tribunal Supremo de Justicia. Igual, negativa absoluta de justicia, de libertad, etc., ¿no? Entonces, no, es el conjunto de la estructura judicial que está putrefacta. Les hablaba de la carencia de independencia.
Les hablaba de la carencia de idoneidad. Idoneidad no solamente profesional, idoneidad personal, falta de ética. Les hablaba de carencia de recursos. Tenemos apenas el 0,5% del Tesoro General de la Nación destinado a justicia. A esto hay que ponerle un poquito más de datos. 1.100 millones de bolivianos al año, parece una suma interesante. ¿Saben cuánto tiene el Ministerio de Gobierno? 4.000 y tantos millones, frente a los 1.000 que tiene todo un poder del Estado. El de Defensa tiene 3.900 millones, 3 veces más. Bueno, me dicen, no, pues que ahí está en un caso la policía y en el otro está las Fuerzas Armadas. No, vayamos a ver a los ayudantes, llamémoslos así para graficarlo, del presidente, ¿no? El Ministerio de la Presidencia, este grupo de funcionarios que contribuyen a la labor del presidente. 2.100 millones de bolivianos, el doble que todo el órgano judicial. Y de estos 1.100 millones, el 80% se van en sueldos y salarios. Y entonces tenemos una justicia miserable, y hablando en términos materiales. Bueno, estos son los problemas principales, ¿no? Falta de acceso, presupuesto miserable, falta de idoneidad, falta de independencia. Y tenemos que atacar esos problemas, porque de allí vienen el resto ya de los fenómenos terribles para la vida de la gente con motivo de la administración de justicia. En primer lugar, tenemos que buscar cómo restablecemos o cómo establecemos independencia e idoneidad de los administradores de justicia. Y no vayamos a estos jueces, ¿no? a estos 84 jueces, no, vamos a la cabeza, vamos a la cúpula del órgano judicial. Tenemos que acabar con la elección partidaria de esa cúpula. Tenemos que modificar la Constitución. Nunca más la Asamblea Legislativa ni ningún ente partidario tiene que seleccionar a los postulantes, porque luego, claro, nos dan una sábana con 50 o 60 postulantes que no los conocemos. Claro, todos tienen filiación política partidaria y rechazamos esas listas, ¿no? ¿Y cómo votamos blanco o nulo? ¿Cómo elegir? ¿Volver al sistema anterior? Mira, estamos planteando en esta reforma constitucional estos 10 juristas independientes, de los cuales tengo el honor de formar parte. Estamos planteando que eliminemos la atribución de selección de postulantes de parte de la Asamblea Legislativa. Estamos planteando que esa selección de postulantes esté en manos de una Comisión Nacional de Postulaciones inscrita en la Constitución. No es una comisión transitoria, no es una comisión elegida rápidamente, es una comisión ciudadana que viene de la mayoría parlamentaria, de la minoría parlamentaria, de las universidades públicas, de los colegios de abogados y del sistema de justicia indígena originaria, como componentes de la comunidad. Bueno, gente absolutamente independiente, gente prestigiosa, que exclusivamente califica méritos, exámenes de competencia, habilidades personales, hojas de vida. Y entonces hace ternas cerradas, donde los miembros de esa terna tienen necesariamente que haber alcanzado el 75% de la calificación. O sea, no hay pierde, hay 3 personas que tienen una altísima calificación. Elige el Parlamento, pero no queda ahí. Designado por el Parlamento va a referéndum ratificatorio. Este no es un invento nuestro, esto lo hacen en el Japón. En el Japón es el gabinete el que elige a la Corte Suprema, pero en la primera oportunidad van a un referéndum ratificatorio. Entonces son 2 filtros fundamentales, es el filtro de la Comisión de Calificaciones, incluso el filtro parlamentario, pero finalmente el voto popular define quiénes son los jueces, ¿no? Este es un primer elemento de reforma fundamental, ¿no? Vamos a profundizar enseguida la propuesta. Permítanos más bien aprovechar también a Eduardo Rodríguez Belcé. Eduardo, usted ha escuchado la propuesta, despolitizar la elección, ya no elección por voto directo. ¿Qué piensa de lo que plantea Juan? ¿O hay otra alternativa, otra forma de elección de las autoridades judiciales que puedan garantizar una independencia? Sí, yo creo que hay que abordar el tema, es ineludible porque a lo largo del tiempo la excesiva politización de los nombramientos por el legislativo fue manifiesta, aunque hubo también modificaciones en su tiempo para que esto no ocurra como ocurría en el pasado, que una sola de las cámaras por simple mayoría elegía a los magistrados. Luego vino una reforma que permitió que sean los 2/3 que así lo hagan, y finalmente la última Constitución introdujo esta elección por voto popular. Yo he manifestado un criterio de que no es tanto la legitimidad del origen, sino la integridad de cada juez nombrado el que va a asegurar
esa independencia. En otras latitudes hay modalidades muy diversas, el presidente, el rey, la reina, el parlamento, etc. Lo importante es que haya integridad en el desempeño. Ahora bien, la propuesta que plantea a Juan y el grupo de juristas es interesante porque estos comités de nominaciones o grupos colectivos se sustraen de la influencia política y pueden contribuir a generar una mayor idoneidad en la selección preliminar. Yo convengo en que esta es una idea interesante. Así ocurre, por ejemplo, en las cortes internacionales. Hay comités regionales que generan una nómina preliminar para la Corte Internacional de Justicia, y para la Corte Penal Internacional hay un comité de 8 juristas de diferentes países. Yo formo parte de ese comité y nosotros recomendamos una lista a la Asamblea de Estados parte, que generalmente por más del 90% de coincidencias elige a esos jueces de la Corte Penal. De manera que es interesante. Sin embargo, yo creo que es necesario reflexionar un poco más sobre el consenso político que lleve a transformar el sistema de elección popular y que no se quede en los altos tribunales, sino sea transversal a todos los jueces del Estado y a los fiscales y tal vez alguna otra autoridad. Por experiencia puedo decir que dejar solo sobre las espaldas de los altos magistrados la gran tarea de transformar el sistema puede ser una carga demasiado pesada y no ocurrió así en el pasado. Pero es un buen comienzo para empezar a reflexionar, tal vez afinar, y en todo caso yo quiero subrayar que si no hay un inicio de consensos políticos para avanzar, mejorar, afinar y llevar a la población una transformación, no vamos a llegar a ninguna parte. Y en esto yo quiero significar que los discursos han quedado vacíos, no solamente la única vez que se pronunció el presidente, sino las reiteradas intervenciones del ministro de Justicia, que ha venido a reemplazar, y esta es una deficiencia de la Constitución, la cabeza o el protagonismo que debe tener la judicatura. De pronto en este país el ministro de Justicia es el propietario de los proyectos, las iniciativas, y habla por el tribunal, o más bien por los tribunales, o hace hablar al Tribunal Constitucional, y eso nos ha desfigurado la independencia y la separación de poderes y sobre todo la coordinación que debería existir entre ellos. Juan, tú mencionabas la posibilidad de un referéndum para que finalmente se acabe en una reforma de la Constitución, pero eso hemos visto que hay poca voluntad política en ese sentido, hay muchos temores en abrir nuevamente la Constitución. ¿Cómo llegaríamos a resolver ese entuerto? No hay ninguna voluntad, Isa, absolutamente ninguna. Esto lo hemos comprobado además en todo este tiempo, ¿no? Y no te hablo solamente de este gobierno, sino de los anteriores. Mira, les hablaba de estas 5 carencias, ¿no? Independencia, idoneidad, etcétera. Centenarias. ¿Por qué se han agravado los elementos de la crisis? Porque de una visión donde el órgano judicial era una especie de apéndice o un nivel secundario de la gobernabilidad democrática, hace ya 15 años que hay una visión de utilización política del órgano judicial. Ya no solamente es un apéndice poco importante, salvo que toquen algún problemita que le interese al gobierno, que le interesaba al gobierno. No, el momento que aparece esta visión hegemonista, especialmente escrita, no solamente declarada, sino escrita por el ex vicepresidente García Linera, se acaba el mínimo resquicio de independencia. ¿Qué dijo este caballero, nuestro ex vicepresidente? Que la independencia de poderes es una ilusión liberal, porque el órgano judicial es parte del Estado y el Estado es el encargado de implantar un modelo político favorable al pueblo. Y entonces el órgano judicial tiene que implantar ese modelo político también. Listo, se acabó pues entonces, ¿no? Cualquier noción celestial, porque decía, no, el órgano judicial no es un órgano celestial.
Y a partir de ello, claro, no necesitamos jueces independientes, necesitamos militantes para implantar el modelo, no necesitamos jueces idóneos, necesitamos gente obediente, no se requiere un mínimo más de presupuesto. En fin, entonces se han agravado al extremo los problemas, ¿no? Y mira, sí lo decía bien Eduardo, la gente a veces está más preocupada por el juez público que lo tiene más cerca. Pero una vez que debemos introducir independencia, idoneidad en la cúpula judicial, esa cúpula judicial es la que luego conforma el resto del cuerpo judicial. El Tribunal Supremo de Justicia es el que nombra a los tribunales departamentales y el Consejo de la Magistratura es el que designa a los jueces públicos. Claro, hoy día esa cúpula judicial sometida al órgano político está reproduciendo ese sometimiento en todo el cuerpo judicial. Y entonces sí, tenemos que encarar, por ejemplo, la carrera judicial es algo esencial en la reconformación de la administración de justicia. Claro, este es el primer paso, pero es un paso estructural, porque la reforma de la justicia no es como lo ha dicho algún funcionario gubernamental, 30 días, 40 días, no es un tema de corto, de mediano y de largo plazo, pero el corto plazo hay que iniciarlo bien, y hay que iniciarlo con esta reforma parcial de la Constitución. No hay ninguna voluntad, y entonces esto está en manos de la gente, apoyados en el propio texto constitucional, Isabel, que le entrega el poder constituyente de reforma parcial a la gente, ¿no? Uno hace una propuesta, esa propuesta sí, hay que discutirla, hay que consensuarla, estamos en esto, es una propuesta que la estamos complementando, que la estamos mejorando, que la estamos difundiendo, pero llega un momento muy cercano ya, mayo, junio, en el que tenemos que introducir la propuesta a los filtros estatales, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, para ver si se cumplen requisitos. Nos entregan libros, y esos libros tenemos que llenarlos con la adhesión FUCTUFI de 1.500.000 ciudadanos. No es poco, no. Y en todo el país. Y entonces lo que estamos planteando es una reforma parcial de la Constitución para atacar los temas de fondo. Pero lo que estamos haciendo es desatar una gran cruzada nacional. Es difícil el camino, pero más difícil es el camino del poder y del Estado. Yo valoro lo que nos dice Eduardo, ¿no? Consensos políticos, la verdad es que dudo de esos consensos. Prefiero los consensos de la sociedad y las capacidades de una sociedad que está hastiada, ya no solamente con feminicidas, ¿no? Que siguen matando a nuestras jovencitas, ¿no? Sino con asesinatos judiciales que están matando a nuestros conciudadanos. Bueno, antes de irnos al otro tema que es muy de actualidad, que es la Defensoría del Pueblo, quisiera plantearle una inquietud en esta misma línea a Eduardo. Consensos políticos, dice Juan, mejor consensos ciudadanos. Ve muy difícil, voluntad política para desarrollar la reforma. Eduardo, hay de buena fuente un dato que he obtenido que indica que la propia lucha interna del movimiento al socialismo ha trabado lo que parecía iba a ser, por ejemplo, una cumbre judicial. Parece que ahora ya no tiene fecha, la tenía antes, y sería el resultado de esta interna en el movimiento al socialismo. Primer problema, hablando de consensos. ¿Qué piensa usted? ¿Realmente es idealizar la idea de buscar consensos políticos? ¿Mejor se va al ciudadano? ¿Qué se puede decir sobre estas internas también que se comentan que hay como un impacto directo hacia el avance de la reforma? Sí, Tufi, yo quiero coincidir con Juan en que lo que avisoraba un potencial consenso o augurios de algunos encuentros o diálogos se han esfumado. No hay esa voluntad. Vaya a saber por qué. Puede ser lo que tú anotas, que respondan a crisis internas. Pero en la perspectiva, en lo práctico, yo creo que no es excluyente que si ocurre el consenso político, pues bien, se avanza. Y si no, está el otro camino que anotaba Juan. La Constitución del 2009 nos ha dado a todos los ciudadanos, nos ha reconocido y debemos ejercerlo, es el poder constituyente. Somos los titulares del poder constituyente, de la posibilidad de transformar parcial o integralmente la Constitución. En este caso, podría tratarse de una reforma parcial y que debe recorrer un camino. Yo en esto creo que se debe seguir trabajando y tal vez uno de los roles que deben tener los medios, pero mucho más incisivos y desde nuestra modesta posición es interpelar, pero básicamente a dos sujetos, a dos personalidades y con el mayor respeto.
al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca. No puede ser que después de tanto tiempo, sobre todo sufriendo día a día estos episodios de extravío judicial, no tengamos su voz, no tengamos su liderazgo o su buen propósito, si es que lo tienen, de promover esta reforma, alentar consensos o promover por lo menos reuniones donde los actores puedan comenzar a discutirla. Yo francamente estoy sorprendido de esa falta de compromiso, no tanto político, sino compromiso ciudadano y con los ciudadanos que fuimos y votamos en la espera de que los políticos correspondan esa obligatoriedad del voto con actitudes mucho más responsables con la ciudadanía. Yo creo que también esto es importante decir. Muy bien. Vamos ahora a hablar del defensor. Sí, antes de terminar con esta entrevista tan interesante, tenemos otro tema que también está en la mesa del debate y es la elección del nuevo defensor del pueblo. El cronograma ya ha avanzado, estamos en la fase de las entrevistas en estos días, luego hasta del 3 al 6 de mayo la asamblea se reunirá para designar al defensor del pueblo. Bueno, postulantes a la Defensoría del Pueblo. Comenzó el proceso con 198 postulaciones, ocupaciones entre ellos y profesiones variadas, desde yatiris, naturistas, bartenders, teólogos, poetas, agricultores, abogados. El 70% son abogados. De los 198 postulantes inicialmente, 60 son damas, 138 varones. La mayoría de los candidatos son oriundos de La Paz. No existe ningún postulante de Pando. Quedaron en todo este proceso hasta el momento 66 postulantes habilitados y estamos en la fase de preselección y revisión de méritos a través de entrevistas. De este tema vamos a hablar precisamente en esta parte ya final del primer bloque, Isabel. Y la mayoría son además, Juan, funcionarios, han sido funcionarios de alguna manera del Estado. O sea, estamos volviendo sobre lo mismo, sobre los pasos. ¿Cómo ha llegado a deteriorarse tanto la figura del ombudsman, del defensor del pueblo, que antes era un espacio de mucha esperanza y de confianza del ciudadano? Mira, la figura del defensor del pueblo, esta figura jurídicamente o legislativamente nórdica, viene del siglo XIX, ¿no? Frente a la constatación de que no es suficiente el órgano judicial para la preservación de los derechos de la gente, o para mantener el equilibrio de poderes, para mantener una valla, un dique al abuso de la autoridad. Mira cuánto tiempo tiene esto, ¿no? Introducimos la Defensoría del Pueblo el año 94. Y digo introducimos porque yo fui parlamentario, pero además fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos y me correspondió a mí hacer el anteproyecto de la primera ley, ¿no? Y claro, era evidente la urgencia de una institución constitucional que pudiera no coadyuvar al órgano judicial, sino ejercer una vigilancia diaria, cotidiana, permanente, no con una causa judicial, sino con hechos de la vida cotidiana, ejercer el límite, el control del poder. Mira cuánta urgencia tenemos de eso, porque estos amigos postulantes, uno de ellos o una de ellas, ojalá la mejor o el mejor sea elegido por consenso, tiene como primera tarea la de reconstruir la Defensoría. Esa Defensoría ha sido demolida a partir de, lamento otra vuelta a citarlos a los exmandatarios, ¿no?, de la época, que decían, bueno, usted es defensor del pueblo, le dijeron a Villena, ¿no?, en su posición. Y el gobierno, el Estado plurinacional, representa al pueblo. Entonces usted tiene que defender también al gobierno. Sí. Bueno, entonces este fue el elemento de la demolición institucional. Hoy día tenemos una defensoría en escombros. Pues mira, la primera tarea es esta, porque es inmenso el desafío. El defensor o la defensora, si va a cumplir por lo menos el mandato mínimo de la Constitución, tiene que enfrentar a este gobierno todos los días. Y tiene que enfrentar no solamente al órgano ejecutivo, tiene que enfrentar al órgano judicial, al Parlamento, que son las expresiones del poder público. Y tiene que enfrentar posiblemente a los gobernadores y a los alcaldes, que también son autoridades y que cotidianamente sobrepasan el límite de la línea de la autoridad y se vuelven autoritarios, ¿no? Pero para hacer esto tienen que reconstruir
la institucionalidad. Mira, y ahí, no, lo que requerimos es muchísima idoneidad y personalidad. No necesitamos precisamente abogados, ¿no? No, pero sí requerimos gente que tenga una noción muy precisa del enfrentamiento al poder. Porque el poder es el que viola los derechos humanos. Yo puedo cometer un delito que afecta a la dignidad, a la vida, incluso a la libertad de una persona, pero no estoy cometiendo una violación de derechos humanos. Yo como particular estoy cometiendo un delito, ¿no? Pero cuando la autoridad comete delitos en contra de la libertad, de la dignidad, está violentando los derechos humanos, y ahí está el defensor, ¿no? En un periodo, les hablo de ya más de una década, donde preferentemente la autoridad ha estado trascendiendo los límites de la ley. Imagínense la enormísima tarea que tiene. Bienvenido el defensor o la defensora que cumple estos requisitos de personalidad, de noción muy clara de sus roles y claro, ojalá con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Este no es un puesto público más, ¿no? No es que algún desocupado con buenos antecedentes deba ocupar esa cartera. No, necesitamos personalidades del más alto nivel, no necesariamente de la más alta capacitación profesional, del más alto nivel moral. Ojalá entre estos postulantes haya uno y ojalá este auspicioso acuerdo parlamentario culmine en el acuerdo en torno a una personalidad que nos devuelva esa institución tan significativa, ¿no? Que tuvo un vuelo muy grande con Ana María, que la continuó Waldo y luego Rolando, claro. Bueno, Eduardo, en este mismo contexto, usted debe haber revisado las listas como lo hemos hecho todos. ¿Usted cree que hay alguna persona con el perfil que manifiesta Juan del Granado entre los 66 aspirantes como para pensar con optimismo que pueda haber realmente una transformación de la figura de la Defensoría del Pueblo? ¿Y hasta qué punto realmente el aparente consenso que hay, por lo menos para que avance el proceso, nos puede generar un optimismo? Sí, Tufi, yo no he tenido oportunidad de mirar en detalle, simplemente me sumo a la esperanza de que el consenso político nos elija una ciudadana o un ciudadano que, como lo decía Juan, esté en sintonía con su desafío y sobre todo con el servicio al ciudadano. Yo solo quiero hacer 2 apuntes sobre estos grandes desafíos para quien resulte defensor o defensora del pueblo. Yo recuerdo hace algunos años cuando visité la oficina del defensor, señalé que su principal desafío estaba a apenas 600 metros del escritorio del defensor, y me refería al panóptico de San Pedro, que está a la puerta de ingreso, está a menos de 500 metros del escritorio del defensor. Y ya en ese tiempo los detenidos preventivos y el escándalo del hacinamiento en San Pedro era un desafío que debía estar sonando muy fuerte a quien sea defensor. Y ese problema subsiste. Tal vez una de las características que debería conducir a elegir a alguien es que él apoye iniciativas como las que estamos discutiendo ahora de reformas integrales y que comprometan una actitud de Estado para superar estos dramas que tenemos humanos ahí tan cerca de la oficina del defensor. Y el otro tema que yo creo que no es menor es que Bolivia tiene un déficit de derecho administrativo. Esto es, los espacios, los recursos y los procedimientos para que el ciudadano pueda contestar a cualquier agencia pública, llámese alcaldía, gobernación, ministerio, servicio público, porque no existe. Hay un vacío muy grande desde hace décadas y obviamente todo acaba diluyéndose o en mecanismos constitucionales que son onerosísimos, y prevalece un Estado abusivo, un Estado que no responde. Una de las tareas que tiene el defensor es promover un sistema de justicia administrativa accesible y que transforme esta mirada tan paternal, tan abusiva de nuestro Estado desde que nacimos como república, y que más bien hemos ido en regresión
Antes todavía había una jurisdicción contenciosa a cargo del Tribunal Supremo con miras a expandirse. Hoy día se ha eliminado y es subsidiaria del Tribunal Agroambiental. Esa es otra gran tarea, una enorme tarea que no tiene que ver precisamente con temas criminales, que el defensor debería alentar y promover. Ojalá sea enhorabuena una elección de cualquier ciudadano más allá de cualquier credencial particular. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Aprovecho ya para despedirnos. Un abrazo grande hacia la ciudad de La Paz, donde se encuentra usted. Y siempre su opinión es una referencia, por supuesto, en este tema que hemos tocado hoy, reforma judicial y defensoría del pueblo. Gracias, Eduardo. Y gracias también, Juan, por tu presencia, bueno, física también en esta oportunidad aquí en el estudio de 7 Plus Streaming. Así que muchísimas gracias por tu opinión y por tu presencia. Bueno, el agradecido soy yo. Aprovecho para saludarlo a Eduardo, compartir muchas de sus opiniones y desearles el mejor de los éxitos con programas como este, que, claro, tienen que llegarle a la gente, ¿no? Tienen que moverle a la gente esta necesidad de su participación, ¿no? Ojalá haya acuerdos, ¿no? Ojalá. Dudo, y no me voy a quedar en la duda, estamos ahí promoviendo un proceso de empoderamiento ciudadano para llegar a las urnas desde la comunidad. Si hay acuerdos, nos van a ahorrar una buena parte del camino, ¿no? Ojalá se den, pero no esperemos ya nada del gobierno ni del Estado y hagamos las cosas como nos permite hacer nuestra legislación, nuestra Constitución y este hastío de la gente. Basta de lo que tenemos, 40 años de vida democrática y no estamos satisfechos. Gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias. Bienvenido siempre a Santa Cruz, por supuesto. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con el segundo tema de la noche. Página 7, un diario que investiga. En 2016, Página 7 decidió destinar parte de sus escasos recursos para conformar su primer equipo de investigación periodística. El resultado fue La Ruta del Dragón Chino, el caso Camsep, un trabajo que reveló un entramado de corrupción durante la gestión de Evo Morales y que mereció el Premio Nacional de Periodismo 2016. Desde entonces y con la creación de la sección Dossier 7, se publicaron 25 separatas con temas medioambientales, la situación de los hospitales públicos, temas sociales y políticos. A partir de marzo de 2022, Página 7 suma otro desafío a su tarea de hacer periodismo crítico y comprometido. Así, nace P7 Plus Investiga, un equipo especializado en metodología, planificación, edición y visualización de contenidos multimedia. Con esta unidad de investigación, responde al desafío de producir contenidos de calidad para un público cada vez más exigente. Lee Página 7, compara, tú decides. ¿Hay o no hay división en el MAS? Bueno, hay ciertas declaraciones que nos hacen pensar. No soy traicionera, no me metí bajo la cama ni me escapé a otro país, dijo Angélica Ponce. Rolando Cuellar, diputado del MAS, le guste o no le guste a la vieja rosca, me van a tener que aguantar 5 años más. Ninguna vieja rosca está por encima de la Constitución. Quiero decir que no voy a renunciar, no voy a dejar de fiscalizar. Yo lo llamo sarna a Rolando Cuellar, que no tiene la experiencia, la conducta, la formación política e ideológica para llamar cáncer a nuestros hermanos dirigentes, dijo Héctor Arce, el diputado. Senador del MAS, Leonardo Loza, posiblemente algunos se exceden, pero es debate. Siempre hemos debatido, siempre hemos discutido, siempre hemos tenido diferencias. El poder tiene que circular. El poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que fluir. Son declaraciones del vicepresidente David Choquehuanca.
¿Y qué ha dicho Evo Morales en todo este contexto? Golpistas que mentían al decir que Evo controla al hermano Lucho, ahora denuncian falsamente que Evo quiere dar golpe. La verdad, tienen miedo aún más. Unido y fortalecido, buscan confundir con intrigas. El presidente Luis Arce, hay muchas conquistas alcanzadas, corren riesgo de ser revertidas. La derecha reaccionaria no descansa un minuto y continúa con sus planes subversivos, obsesionada con el derrocamiento de toda expresión de un gobierno popular. Divididos, dice nuestra imagen que está detrás. De eso vamos a hablar con Manuel Suárez. Manuel Suárez, doctor en Ciencias Políticas, fue viceministro de Relaciones Exteriores el año 2020, se desempeñó como viceministro de Coordinación Gubernamental el año 2002, fue diputado del MNR y por supuesto muchas cosas más engloban la trayectoria de Manuel, hombre que sabe muchísimo del análisis político. Sobre Isabel. todo que está al día con lo último del análisis político. Manuel, ¿cuál es tu percepción? ¿El MAS está a punto de dividirse, de fracturarse o son solamente ruidos sin mayor sustento? Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar es un deseo profundo de la oposición al MAS que el MAS esté dividido. Eso es lo primero sobre la división. De ahí a que sea realidad queda primero muchísimo tiempo para que se demuestre. Ahora, ¿por qué deseo, Manuel? Bueno, por una razón sencillísima. Las encuestas muestran que la única probabilidad que tiene la oposición de correr contra el MAS es con un MAS dividido. Pero, ¿qué dicen las encuestas? Si me permiten, claro, un minuto sobre eso. Primero, que el gobierno de Arce es un gobierno muy fuerte, extraordinariamente fuerte. La popularidad del presidente es altísima, es el político más popular del país. Pero segundo... ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿De aprobación, de apoyo? Este es un porcentaje sobre imagen, es una encuesta que ha hecho Página 7, por cierto, pero que he visto otras que un poco contribuyen también a esa tendencia, ¿no? 51% de los bolivianos creen que el presidente Arce tiene una muy buena o una buena imagen. Ya con eso estás. En encuesta, con eso ya estás, ¿no? Bueno, pero el otro dato... ¿Significa que sigue intacta la votación, por decir de él? Yo creo que sí. 5%, ¿sí? Yo creo que sí. No, eso no se traduce mecánicamente en votación, pero desde luego si tú empiezas una campaña con esas condiciones, fácilmente tu estratega te va a decir puedes repetir la anterior votación, ¿no? Pero el otro elemento importantísimo en estas encuestas es que el expresidente Evo Morales es también extraordinariamente fuerte. O sea, ese mito, Evo se acabó, Evo está... Bueno, las encuestas no dicen eso. Y ese mito también de que el presidente Arce es visto como alguien que es manejado por... Eso también es falso desde el punto de vista de las encuestas. Ya tiene un liderazgo propio, es un liderazgo muy potente y a la vez el liderazgo de Evo Morales es también muy potente, ¿no? Sabemos que cuando empiezan a haber, no es primera vez que tenemos un partido nación como es el MAS, ya tuvimos al MNR en su momento y las fracturas empezaron a debilitar. Este gran movimiento empezó a fracturarse. ¿No será este el principio del fin? Bueno, es una probabilidad, pero yo creo que la posibilidad de fraccionamiento existe en todo partido. En este momento la oposición también está muy fraccionada, ¿no? Es decir, es una especulación que no está apoyada en ningún dato objetivo, salvo, digamos, en escaramuzas periodísticas, ¿no? ¿Por qué repite tanto Evo, Arce, Choquehuanca, que no están divididos, que están unidos? Me imagino que cuando estás en una organización como esa es fundamental y digo, la única probabilidad que tiene la oposición de ganarle al MAS es que el MAS se divide. Es la única. Técnicamente tú ves las encuestas y no hay otra probabilidad. No hay otra. Pero además, fíjate, permíteme decir 3 cosas malas para Bolivia si el MAS se divide. ¿Ya? La primera, el MAS es una institución de las poquísimas instituciones bolivianas, quizá el ejército es otra y la policía es otra, es una institución política, institucional, que tiene carácter nacional. No hay otra, ¿no? Ningún partido, ni... ¿Quién más puede ser? El ejercicio del poder ejecutivo no es, se está troceado en poderes departamentales, en poderes municipales. Bueno, el MAS, por tanto, es uno de los instrumentos de la columna vertebral de la unidad de este país, guste o no. Yo no soy masista, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ser objetivos. El segundo elemento, que no le conviene al país un MAS dividido. Vamos a recordar que el MAS, como el MNR y probablemente como Palenque en su tiempo, ha sido una institución
de contención de la violencia política. Es decir, aquí probablemente en muchas ocasiones, debido a las crisis económicas, las crisis sociales y tal, no ha habido en este país una revuelta, una guerra civil en serio, porque han habido instrumentos como esos. Han dicho, bueno, vamos a organizar la violencia, vamos a hacer un cambio sin tirar demasiados balazos, vamos a organizarnos. El MAS ha jugado ese papel, créeme. El cambio del viejo régimen al modelo nacional popular del MAS ha podido ser tremendamente violento y el MAS jugó ese papel de articulador. De hecho, los cruceños saben que hubo un acuerdo perfectamente viable que enriqueció a Santa Cruz, pero en demasía, para bien, cuando el presidente Evo Morales era presidente, cuando ejercía sus mandatos. Es decir, hubo entonces un MAS articulador, primero frenador de la violencia y segundo articulador del desarrollo. O sea, ahí está. Pero el tercer elemento, hay que recordar una cosa, es un partido de la izquierda nacional, digamos, ¿no? Y ese partido de la izquierda nacional ha sido capaz de llevar sobre la mesa y sobre la agenda política boliviana cosas extraordinariamente importantes que quizá otro partido no las hubiera podido hacer. La inclusión social y la inclusión de los indígenas. ¿A cuál costo? A ninguno. ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál es el problema, digamos, con eso? Ninguno, fue para mejor. Entonces, si tú de pronto, por una especulación, qué sé yo, de coyuntura, dices, oye, te cuento que se está dividiendo, y cuidado, yo insisto, no soy masista, ni pienso votar por el MAS. A mí me preocupa que nuestro deseo sea más fuerte que las evidencias. Realmente hay diferencias que parecen irreconciliables entre el evismo y la otra línea, digámosle así, al presidente Arce, que tiene un liderazgo, ya lo decías, en las encuestas, sumamente fuerte, la aprobación de su gestión es así mismo fuerte. Entonces, por ahí estamos, como se dice en inglés, el wishful thinking, y realmente hay más diferencias de las que pensamos. Mira, yo lo que trato de decir es una cosa, los que no están con el MAS, yo no soy masista, estoy entre esos que no están con el MAS, por favor sáquense de la cabeza la idea de que va a llegar un milagro y de que el MAS se va a dividir y van a ganar. Tienen que hacer más cosas, aparte de ponerle una vela a la Virgen para que se divida el MAS. A lo mejor se va a dividir, a lo mejor no. Bueno, si yo soy un ejecutivo del MAS, estoy en el... Vos dijiste que tiene el país un beneficio si el MAS no se divide. Sí. Un beneficio. No, lo que digo es que la unidad del MAS sí, hace que Bolivia sea unida. Ha beneficiado a Bolivia. Ya. Ahora, ¿cuál sería el beneficio si se divide? Supongamos que se divide. Sí. Bueno, hay un beneficio clarísimo también. Es probable que la democracia liberal competitiva se fortalezca. Porque la existencia de un partido hegemónico siempre jode un poco a la democracia liberal competitiva. Pero convengamos, ¿no?, que esa democracia liberal no tiene representante alguno. Es decir, la oposición está totalmente descabezada. Bueno, pero como sistema, digamos, la no existencia de un partido único hegemónico como el PRI, como el MNR, mi partido en su tiempo, como el partido del general Barrientos, la no existencia de ese gran partido como el MAS, ayuda pues a la competitividad, al equilibrio de poderes. Obviamente gana la libertad política, digamos, ¿no? Ese sería un beneficio si el MAS se divide. Pero cuidado, que yo creo que los perjuicios si el MAS se divide no es poca cosa. Es que yo creo que estamos... Sí, sí. No es que se va a dividir el partido no sé cuánto de no sé qué, que el partido demócrata cristiano, ¿no? Cuando hablas de que se divide el MAS, estás diciendo una cosa súper seria sobre la estabilidad política de Bolivia. A eso me refiero. Uno. Y por tanto... si esa es la estrategia, digamos, de la oposición, oye, voy a cruzar los dedos a ver si se dividió el MNR, que guardando distancias en el tiempo tiene procesos parecidos, sí, ¿ocurrió ese desastre? Bueno, mira, la división más importante del MNR se produjo en el 64, la caída del doctor Paz. A partir de ahí vienen las dictaduras militares. Cuidado. Es decir, son instituciones que hay que tratar con cuidado y no solamente desde el punto de vista del deseo, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé, por otro lado, no estoy diciendo que los masistas son unos tipos capísimos que de ellos depende la unidad de Bolivia. Y no sé si los masistas entienden cuando se tiran esas escaramuzas y tal, de que no están hablando en nombre de cualquier partido, ¿no? Esa es una institución súper importante para la estabilidad política, para la paz social, para el desarrollo de un montón de cosas, es súper importante. Entonces, cuando los compañeros masistas
comienzan a tratar eso como una pugna de pegas, por favor, hombre, tienen que tratar esa institución con mucho más cuidado. Es más una pugna de pegas. El MAS es más profundo que eso. Pero la coyuntura de ahora es pugna de pegas, no es ansias de renovación, de democracia interna. A mí me preocupa las dos visiones encontradas de país que está conteniendo la presencia del MAS. Es decir, cuando uno escucha las declaraciones o las manifestaciones que tiene, por ejemplo, las diferentes organizaciones sociales aymaras, de su visión de país y ve la visión que hay, por ejemplo, en este lado del país, en el oriente, te das cuenta que el MAS es evidentemente un o sea, está conteniendo esa sinergia. Red de seguridad. ¿No? Una red de seguridad. Bueno, a mí me preocupa justamente esas dos proyectos totalmente diferenciados, esas dos Bolivias de alguna manera que ya lo dijeron antes. Entonces estaríamos digamos, en la encrucijada de que el MAS no tendría que renovarse a sí mismo para continuar, digamos, administrando, si quieres, las sinergias que hay en el propio país. Es probable, no sé, no le quiero dar ninguna receta porque no tengo, ¿no? Pero lo que sí sé es que muchísimos de los conflictos y de los desafíos de desarrollo, por favor, los desafíos de desarrollo, si los cruceños se han hecho ricos en el gobierno del MAS, ya eran ricos, pero se han hecho riquísimos. Por tanto, muchísimos de los conflictos y de los desafíos y oportunidades de desarrollo han pasado por ese partido. Y una vez más, no he votado ni pienso votar por ese partido, por favor. Pero no sería un politólogo serio si lo que hago es poner velas para que se divida ese partido porque me gusta que se divida, digamos. Me parece interesante el tema de Santa Cruz, que lo has mencionado, pero antes de eso, vos decías, parecen ser apreciaciones periodísticas de coyuntura, la que hacen suponer que hay una división en el MAS. Pero te voy a dar algunas evidencias. Antes Evo Morales no tenía un jefe de su propio partido cuestionándolo en forma pública, pidiendo renuncias de ministros. Y un presidente que ha mantenido su equipo de gabinete, a pesar de la presión del jefe del jefe. Luego, antes Evo Morales decía, se va tal diputado, lo expulsamos y lo expulsaban. Ahora no, se ha quedado el diputado. ¿Qué pasa ahí? ¿Ha perdido poder Evo Morales o qué? ¿No son señales más profundas de que puede irse esto increciendo? Mira, la verdad es que hasta el día que se hagan las listas de los próximos candidatos a parlamentarios y a presidente y a vicepresidente, no vamos a saber. Si nosotros fuéramos el grupo de estrategia del MAS y nos llega la encuesta de Página 7 y otras más, que dice, oye, aquí te voy a dar un dato importante. Desde que llegó el gobierno de Arce, hay solamente 2 líderes bolivianos medidos en las encuestas que han crecido en imagen. Uno es Arce. Y eso es sorpresa para muchos, ¿no? Porque decían, no, este va a parecer un manejado. No, tiene su propio liderazgo. Y otro es Evo Morales. El resto de los líderes bolivianos o se han mantenido planos o se han caído. Todos, incluidos los regionales. Entonces, si yo soy estratega del MAS y me llegan esos 2 datos y tengo un mínimo de inteligencia política y de olfato de poder, digo, oye, mira, somos 2 líderes. ¿Qué te parece? ¿Nos enfrentamos para que nos ganen o nos unimos? Sentido común. Sentido común. Si tengo esos datos en la mesa, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que ya la división o la pelea no es como cuando estaba Román Loaiza o el señor Pazzi, que se peleaba con Evo y obtenía 2-3%. García Linera ya advirtió de esta situación. Sí. Dijo, estamos con un problema. Pero de hecho que lo ocupa Arce. Estamos con un problema, ¿no? Dos corrientes en carrera y nuestro gran desafío va a ser la unidad. García Linera, que conoce muy bien por dentro, ¿no? Pero es que García Linera apuesta por la unidad en torno a Evo. Ojo, no, porque no todos están de acuerdo con esa ecuación también. Ese es el punto, que Arce tiene ya su propia fuerza. Y es una fuerza que no es menor. Mucha fuerza. No es suficiente para ganar solo. Sin Evo no hay victoria. Y sin Arce tampoco. O sea, y si yo soy un estratega, estoy en una mesa así y me dicen eso los números y el sentido común, entonces digo, mira, compañeros, por favor, métanse a ese cuarto y salgan unidos para una sola candidatura. Porque si no, vamos a sonar, nos van a ganar. Sí. Pero ya eso en la competencia de poder, sí. ¿No? Aparte, ¿ves viable una fórmula, un binomio Arce-Evo? No lo sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que si ese partido quiere seguir ganando elecciones, no puede dividirse. Es esencial, digamos eso, ¿no? Es esencial, ¿no?
Ahora, si se divide, oye, a lo mejor va a ganar la democracia liberal, en fin, lo que he dicho, ¿no? Pero además, si se divide, cuidado que hay elementos que están sostenidos en este país con alfileres, ¿no? La inclusión social, en fin, la cohesión de los conflictos y tal. Y el MAS es uno de los sostenedores, de los poquísimos sostenedores, ¿eh? A mí me preocupa también el lugar del MAS en lo que es la democracia. Hemos hablado del escenario de que el MAS pudiera dividirse. Si el MAS pudiera quedarse, volviendo al escenario inverso, también hay un peligro de la erosión democrática. Estamos con una democracia debilitada. Lo hemos hablado en el anterior bloque, el tema de la reforma de la justicia. Lo grave de todo esto es que el MAS apuesta por no cambiar nada y por mantenerse en el poder. Es un proyecto hegemónico muy fuerte, evidentemente, sí, pero sin ningún tipo de aperturas para ciertos consensos democráticos. Entonces también el riesgo no es menor del otro lado. Obviamente estamos hablando de ideales que no son tan importantes de repente como lo son los conflictos, que son más tangibles. Mira, yo creo que el MAS tiene pendientes dos desafíos, que en realidad son dos oportunidades, ¿no? Uno es Santa Cruz. No termina el MAS de entender a Santa Cruz. A tal extremo, no termina de entenderlo. Arce, porque no, el concepto. Mencionaste el buen momento de la relación empresarios y anterior gobierno, porque no es el mismo de ahora. Sí, parece que hay una diferencia en el trato de Evo y Arce hacia Santa Cruz. Durante el gobierno de Evo hubo dos Evos, ¿no? Hubo un Evo muy agresivo contra Santa Cruz e inmediatamente después hubo un Evo que pactó con gran presencia nacional popular, con gran actitud nacional popular. Hizo un pacto con la burguesía cruceña, todo el mundo feliz a su casa. Entonces, si el MAS, como Evo, como Arce, el MAS como proyecto político, no termina de entender a Santa Cruz no es cualquier departamento. Santa Cruz es una máquina que impulsa la modernización de Bolivia. Es la última esperanza de modernizar económicamente Bolivia sin tirar un balazo, digamos, de hacerlo bien, ¿no? La última esperanza de que esto vaya para el lado de Costa Rica, en vez de que para el lado para el África, ¿no? Santa Cruz es eso. Entonces, si tú eres un proyecto como el MAS, tienes que entender realmente a Santa Cruz. ¿Qué es lo que no entiende de Santa Cruz? Creo que muchas cosas, pero básicamente la siguiente. Hay un momento en que Santa Cruz puede cansarse de no ser entendido. Mira, si tú haces una pregunta de grupo focal es una manera de hacer investigación social. Y haces las siguientes preguntas, el cruceño medio, quiere decir una mayoría de cruceños, va a responder de esta manera a estas preguntas. Tú preguntas, ¿a ustedes los quiere el MAS? 50 y pico, 60 y pico %. No. ¿A ustedes los trata bien el Estado, el gobierno central? No. ¿A ustedes les fuera mejor fuera del gobierno central y del esquema del gobierno central? Sí. Y agrégale una más, para más morbo. ¿Y ustedes son especiales? ¿Son distintos? Sí, somos distintos. Somos más emprendedores, somos por aquí, somos por acá, somos hospitalarios, bla, bla. Toda la identidad. Entonces tienes una región extraordinariamente fuerte, con identidad. Otra cosa es ese jueguito morboso de que indígena, que no indígena, que no sé qué, que mestizo, que pongan en el censo si los cruceños se sienten cruceños o bolivianos. E imagina el resultado, ¿no? Lo que estoy queriendo decir es que aquí hay gente que está ascendiendo económica y socialmente, que se siente maltratada y se siente especial. Y el MAS, que es un proyecto nacional, no entiende eso. ¿Incluyendo el 40% de masistas en Santa Cruz? No, yo creo que hay una mayoría justamente en torno al 60% de cruceños que se sienten maltratados. Y si eres un proyecto como el MAS, un proyecto en plan nacional popular, un proyecto que no es un partidito anecdótico, no es un proyectito electoral, que si se va a dividir, que si no, esas son anécdotas. Si eres un proyecto como el MAS y no entiendes Santa Cruz, tu primer desafío para gobernar Bolivia es entender Santa Cruz, y está lejos de entenderlo. Fíjate, ¿cuál es el líder cruceño del MAS que tenga rango nacional? No hay. No existe. No hay. Cada que vienen elecciones a gobernador o alcalde, el pobre MAS tiene 30 y pico % de votos y tiene que buscar con lupa candidatos. No le entiende a Santa Cruz, ¿no? No sabe con quién hablar en Santa Cruz. Y no puede ser que siendo semejante proyecto y Santa Cruz siendo lo que es, esperanza modernizadora de Bolivia, el gobierno nacional lo entiende. Primer desafío que el MAS tiene por delante, mucho más importante que los que estábamos mencionando. Y el segundo, tú lo mencionaste, Isabel.
la gente en muchísimos sitios de Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, pero sobre todo en Santa Cruz, quiere más solidez en la libertad política. Quiere más democracia liberal. Quiere más sentido de Estado de Derecho. No que eso es para 4 blancos, que no, para lo que sea. Hay una cantidad impresionante de bolivianos, un 50% de bolivianos aproximadamente, que quieren más democracia liberal. Y el MAS tampoco lo entiende. En otras palabras, hay una importantísima cantidad de bolivianos que tienen valores típicos de la clase media universal. La clase media universal quiere libertad, quiere derecho, quiere justicia. Quiere modernidad. Cosas, modernidad. El MAS no termina de entender eso. He escuchado voces en el MAS, Manuel, que dicen que proyectan inclusive que esta sensación de división se tiene que resolver el 2022, el 2023, el próximo año. ¿Por qué? Porque en algún momento se tiene que resolver. No, con las candidaturas, compañero. La división de los partidos es esa noche que se firman, los que han estado en política saben. Hay una noche que se hacen las listas, ¿no? Y se llevan a la corte. Esa noche se define la cosa. Ahí sabes quiénes son tus enemigos y tus amigos. Hasta ahí lo que haces es pelear tu posición para estar en la lista. En la presidencial, en la vicepresidencial, en la no sé qué, en la no sé cuánto. Obviamente hay una pugna de poder dentro del MAS, ¿no? El sistema político en sí mismo es el MAS. En algún momento me dijiste, Evo Morales es un problema, pero también es una ventaja dentro del MAS. Pero totalmente. Y el gran problema de nuestros países es qué hacen con su expresidente. Bueno, cualquier expresidente siempre tiene dificultad para encontrar un lugar, pero Evo Morales no es cualquier expresidente. Es decir, ya digo, tú miras la encuesta y toda la gran base popular indígena responde al liderazgo de Evo Morales. Entonces, eso es una enorme oportunidad, pues, ¿no? Por favor, tienes un tipo dentro de tu partido que tiene semejante gancho, ¿no? Pero obviamente es un problema porque es un tipo que ha sido expresidente, que tiene un prestigio enorme entre el electorado y no encuentras qué sitio darle en el sistema. Pero tampoco la gente lo quiere reelegir. Y eso también las encuestas lo dicen. Cuando les preguntan si la gente quiere, ahí ese es su talón de Aquiles de Evo Morales. Sí, va a tener que mirar el MAS quién es su candidato, ¿no? Yo creo, mira, no es que crea, sé que si el MAS lanza a Juan Pérez, ni Evo ni el presidente Arce. Juan Pérez, ¿eh? Con esas banderas entras a la competencia con 30% de regalo. O sea, yo te recuerdo que mi partido, yo soy menerrista, Goni, ganó su primera elección con 36%. ¡Mierda! Parecía que habíamos ganado con 90%, ¿no? Teníamos el Senado, pero controlábamos todo el país. Bueno, el MAS de regalito de entrada al candidato del MAS tiene 35 diría yo. Y otra cosa te recuerdo, que en Santa Cruz nos olvidamos fácil y en la oposición también. Evo, el día que se fue, acababa de obtener hacía 10 días, 47% de los votos. Ya 46%. ¿No? Pero por favor, ¿quién ha tenido un porcentaje como ese en la historia electoral boliviana? Totalmente. Manuel, por temas de 46% tiempo, de los votos. hemos hablado bastante del MAS, de Evo, Arce, oposición. Justo. Claro, es que ¿Cómo ves el escenario de la oposición? Muy desarticulada, tremendamente desarticulada. Primero en lo orgánico, segundo con una división muy complicada, que es la regional. Es decir, en el momento en el que el cruceñismo le vaya a endosar los votos a un candidato paceño opositor al MAS, obviamente va a espantar muchísimo de los electores que tenga naturalmente ese paceño. Quiere decir, es difícil sumar a ambos electores, ¿no? Entonces, en un proyecto único. Y lo otro, la desarticulación orgánica. No hay un partido nacional de la oposición. No hay ninguno, ¿no? La pregunta, ¿hay un mensaje? ¿Se lo puede construir en 4 Pero hay una años? oportunidad. Puede ser. Por lo que mencionábamos, lo que el MAS deja vacío lo podría ocupar alguien. Y mencionábamos que eran esas cosas. Pero al parecer no hay una iniciativa política interesante. No hablemos de partido. Mira, el 2019 el MAS se dividió. La gente no se dio cuenta, pero el MAS se dividió. El electorado del MAS se dividió. La cúpula, la élite política siguió intacta. El electorado se dividió. Una parte se fue con el señor Chi. Ah, verdad. 8%. Claro. Sí. Y la otra parte con el señor Pazzi, 1 y pico. Ese 10% después lo recuperó Arce. Entonces, en el momento en el que el MAS
le falla a sus electores, le falla a la gente, va a tener una división natural. Esa es la división peligrosa, ¿no? Ahora, ¿por qué comento esto, Isabel? Porque dices, va a perder el MAS un espacio y esos votos pueden migrar a la oposición. No, a la oposición actual no. Pueden migrar a un tercer proyecto, al futuro señor Xi. Eso puede ocurrir. El gran desafío de la oposición ahora es encontrar y construir un proyecto de centro. Tiene que ser de centro, no puede ser muy de derecha, por favor. Ni puede ser muy colla, ni puede ser muy camba, por favor. Un proyecto de centro en todo, que sea capaz de llevarse pues, un 30 y pico % de los votos para competir o tener esperanzas de competir en primera vuelta con un candidato del MAS, ¿no? Te aprovecho porque sé que tenés una lectura interesante de una hipótesis muy de trabajo, que es la posible división del país. No posible división, antes lo mencioné, no división, pero sí creo que si el proyecto nacional más importante de los últimos 20 años, proyecto político, el del MAS, el Proyecto Nacional Popular, no termina de entender a Santa Cruz, lo que puede generarse en Santa Cruz es un movimiento soberanista. El soberanismo puede manifestarse de muchas maneras. Una de esas maneras es la exigencia de independencia. Otra es el modelo federal, otra es el modelo autonomista, otra es la participación popular, la descentralización, pero para que me entiendan los que están mirando televisión. El soberanismo catalán, por ejemplo, durante muchos años se ha manifestado a través de la autonomía. Querían autonomía, ¿no? Autonomía catalana, ¿no? Ahora ya no quiere eso, quiere independencia, porque no se siente comprendido por Madrid. En el fondo en Madrid no hay un discurso coherente hacia Cataluña y los cruceños piensan y sienten en una enorme mayoría que desde el punto de vista del MAS y del gobierno central no hay un discurso, no hay un mensaje para Santa Cruz. Ese es un riesgo gravísimo que corre el país, no entender a Santa Cruz. Cataluña no llega a ser, creo que es el 11% en economía y población, tendría que revisarlo, pero es en torno al 10%. Santa Cruz está, vas a ver ese censo, Santa Cruz arriba el 30% probablemente, y en economía y en todo. Entonces no puedes gobernar sin entender a Santa Cruz. Y si sigues haciendo eso, que es uno de los desafíos del MAS, si sigues haciendo eso, lo que vas a causar es un movimiento soberanista en Santa Cruz. Está todo abonado para eso. Yo hago estudios, yo escucho a la gente en encuestas y en todo. Los cruceños están cansados de no ser entendidos, cansados. No sé si con razón o no, pero ya están cansados, se cansaron. Bueno, Manuel ha sido... ¿Usted se cansó ya o no? ¿Usted es cruceño? Usted es el único cruceño en el set. No, yo también soy cruceña. ¿A usted también es cruceño? Yo también soy cruceña, aunque no ejerzo tanto como tú, pero soy cruceña. De no ser atendidos. De no ser escuchados. Bueno, escuchados, pero también entendidos. También, bueno, para terminar, también está la posta en los cruceños, ¿no? Porque también eso de quejarse y no hacer, no hay liderazgos importantes y eso no te lo construye nadie, hay que construirlo uno, ¿no? Entonces también ahí hay una tarea pendiente. Bueno, pero no podemos extendernos más. Creo que ha quedado corta la conversación con Manuel, siempre deliciosa. Y seguramente en algún otro momento lo vamos a tener aquí en este espacio. Ha sido un gusto enorme, igual, Manuel, siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, realmente por estar aquí con nosotros. Nos vamos a la pausa. Página 7, un diario que investiga. En 2016, Página 7 decidió destinar parte de sus escasos recursos para conformar su primer equipo de investigación periodística. El resultado fue La Ruta del Dragón Chino, el caso Camsé, un trabajo que reveló un entramado de corrupción durante la gestión de Evo Morales y que mereció el Premio Nacional de Periodismo 2016. Desde entonces y con la creación de la sección Dossier 7, se publicaron 25 separatas con temas medioambientales, la situación de los hospitales públicos, temas sociales y políticos. A partir de marzo de 2022, Página 7 suma otro desafío a su tarea de hacer periodismo crítico y comprometido. Así, nace P7 Plus Investiga, un equipo especializado en metodología, planificación, edición y visualización de contenidos multimedia. Con esta unidad de investigación, responde al desafío de producir contenidos de calidad para un público cada vez más exigente. Lee Página 7, compara, tú decides.
un programa impedible, Tufi. Me quedo con varias reflexiones, pero creo que la interpelación que le hace el expresidente Rodríguez Belcé al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca es un titular. Los llama a pronunciarse por la reforma judicial como ciudadanos por encima de su rol de autoridades. Coincido, nos acude al periodismo y se interpelen. Me ha parecido muy fuerte lo de Rodríguez Belcé, que además termina identificando al fiscal como la figura que hay que también duramente interpelar por todo lo ocurrido con el caso de Marco Aramayo, que ha sido el caso emblemático. Y en la parte política, Isabel, por supuesto, con el delicioso diálogo que hemos tenido con Manuel Suárez, esa frase que dice un partido de centro, ni muy colla ni muy camba, como una probable alternativa al MAS, y la posible sensación soberanista que tiene Santa Cruz por no ser entendida por el movimiento del socialismo, considerado como el partido más importante y más poderoso en este momento. Bueno, y lo que nos ha dicho Tufi, que el MAS es fuerte en sí mismo, ¿no? Realmente tiene dos liderazgos muy poderosos. Luis Arce ya hemos visto cómo está posicionado en las encuestas, como gestión, como imagen, pero no quiere decir que eso signifique una debilidad de Evo Morales. Eso me parece muy interesante porque estamos hablando de que todo gira, empieza y termina con el MAS. Ha sido un gusto enorme otra vez compartir el set con Isabel aquí en P7 Streaming Plus y por supuesto con usted, que es quien ha seguramente disfrutado de la información que les hemos ofrecido. Nos reencontramos dentro de un mes aquí en P7 Plus Streaming. Gracias por seguirnos y un gusto compartir con ustedes.